revelar. Yo quiero predicar en esta noche sobre el tema volviendo al Gólgota. ¿Quiénes quieren volver al Gólgota? Volviendo al Gólgota. Hay un momento en que tenemos que volver al Gólgota. Hay un momento en que tenemos que detenernos en el camino y mirar dónde está el Gólgota. ¿Cuál es la dirección donde se encuentra el Gólgota? Y a esa dirección entonces tomar, y por ese camino entonces caminar. El Gólgota es un lugar donde aparentemente todo termina, pero más bien es el lugar donde todo comienza. ¿Alguien dice amén? El Gólgota es el lugar donde el mismo significado etimológico de la palabra, que es el lugar de la calavera, implica muerte, implica el otro mundo, implica el Hades. Y hablar de la muerte para este significado del Gólgota es hablar del mismo Hades, el lugar donde se encuentran los muertos para los judíos antiguos. El Evangelio de Juan, ojalá usted pueda abrir su Biblia ahí conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 19, desde el versículo 17, nos deja varias enseñanzas. Cristo dice desde el versículo 17, Juan 19, y Él cargando su cruz, Cristo mismo, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazarenos, Rex Ius, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dice el 21, y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que escrito está. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, o sea que eran 4 soldados. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Levante su mano derecha y sentadita y dele gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios de gloria. Dios mío, gracias porque nos la refrescas permanentemente. Ayúdanos a vivirla sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirla. También a compartirla con los necesitados y a comprenderla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Gólgota es el lugar donde, si nos dieran a escoger a nosotros de manera humana y de manera natural, de verdad que no iríamos, de verdad que no volveríamos. El Gólgota es el lugar del derramamiento de sangre. El Gólgota es el lugar del clavado de los clavos en las manos del maestro. El Gólgota es el lugar de la lanza traspasando el costado del maestro. El Gólgota es el lugar de la burla, el lugar donde gente sin valor y sin criterio le vociferaban al maestro: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. El Gólgota es el lugar a donde se quedan solo contigo, ¿sabes quiénes? Los que de verdad te aman, los que de verdad son tus amigos, los que de verdad están dispuestos a acompañarte hasta el final. El Gólgota es un lugar de mofa, es un lugar de burla, es un lugar donde se evidencia la traición, es un lugar donde se pone de manifiesto lo que días atrás otros decían en tu favor, como de repente se torna eso en contra tuya porque estás en el Gólgota. Sin embargo, en el Gólgota se materializaron grandes misterios de Dios. En el Gólgota se desarrolló a plenitud lo que era la gracia de Dios. Desde el Gólgota, Dios esparció sobre toda la raza humana su gloria, su gracia, su favor, su bendición, su unción y su redención.
El Gólgota es el epicentro de la transformación del género humano. El Gólgota es el lugar desde donde Dios decidió restaurar la relación rota entre la criatura y el Creador. El Gólgota, aunque para el mundo era visto como el lugar de los cadáveres, era visto para Dios como el lugar de donde desde la muerte yo voy a dar vida y vida en abundancia, porque ahí en el Gólgota estaban los misterios de Dios desatándose en favor de su pueblo. Desde el Gólgota vimos cuántas cosas. Lo primero que debemos decir es que el Gólgota es el lugar donde se materializa el plan de salvación de Dios para la humanidad. El Gólgota fue ese lugar escogido. El Señor pudo haber elegido el palacio del rey de Israel. El Señor pudo haber escogido el palacio del César que gobernaba el mundo conocido en ese momento. El Señor pudo haber elegido un lugar o una de las 7 maravillas del mundo antiguo para desde ella o desde ahí, que era mucho más famoso, claro que sí. Los jardines colgantes de Babilonia eran más famosos que el Gólgota. El templo de la diosa Diana era más famoso que el Gólgota. Era más famoso que el Gólgota el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto que ya existían en ese momento. Todas esas maravillas eran más famosas que el Gólgota. Y no había que gastar tanto dinero en relaciones públicas para hacer conocer al Gólgota, porque ya esas maravillas del mundo antiguo se conocían. Pero no, una vez más Dios le dice a la humanidad: a lo vil de esta tierra yo he venido a escoger aquello que el mundo dice que no sirve, aquello que el mundo dice que está desechado, aquello que el mundo dice que no da para más nada. Eso Dios lo toma, y esa es la especialidad del Padre: hacer de lo pequeño, de lo vil, lo grande, y lo excelso, lo sublime, lo que sobrepasa la grandeza humana y agrada la voluntad del Rey. Denles aplauso fuerte al Señor. ¿Quién iba a imaginarse, como dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de 2 Corintios? Ojalá usted pueda acompañarme y me ayude a predicar. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Oye lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto: al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo no conoció pecado. A pesar de que era hombre como tú y como yo, no conoció pecado. Y lo repite Pablo: al que no conoció pecado por nosotros, Él lo hizo pecado. El no pecado se convirtió en pecado en la cruz por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es expiación. Dios expió nuestros pecados a través de Cristo Jesús. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en el Gólgota, donde se encontraba la cruz. ¿Alguien dice amén? Fue desde el Gólgota que recibiste perdón por tus pecados. Desde el Gólgota tú recibiste redención para tu vida. Redención es el acto por medio del cual Dios paga a través de Cristo la deuda que tú tenías que pagar. ¿Cuántos sabía que todos éramos pecadores? Por cuanto todos, levante su mano. Usted y yo nacimos con el pecado. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todo. Y el que dice que no ha pecado, dice el apóstol Juan, que hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los que están afuera, que son pecadores, y usted y yo, que ocasionalmente pecamos? Es que el pecado, cuando nosotros lo materializamos, lo hacemos y sentimos la reprensión del Espíritu Santo, porque ya nuestro cuerpo y nuestro ser le pertenece al Espíritu Santo. El que afuera peca no siente reprensión, por eso peca hoy, peca mañana, y si se descuida, peca toda la semana. Amén. Usted y yo no. Usted y yo sabemos que cuando fallamos tenemos que volver al Gólgota. Dile que está a tu lado: vuelve al Gólgota. Vuelve al Gólgota. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, nos dice que Cristo nos dio redención en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Ojalá me puedas acompañar.
Pero estando ya presente Cristo, dice el versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice el versículo 2, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Dónde se derramó esa sangre? En la cruz. ¿Y dónde estaba la cruz? En el Gólgota. Ahí en el Gólgota, ese fue el escenario del derramamiento de sangre. Y sigue diciendo Pablo, entró una vez siempre al lugar santísimo, versículo 2 estoy, habiendo obtenido eterna redención. Ya la redención de Cristo fue una vez, y por una vez y para siempre. Porque si la sangre de los toros, dice el versículo 13, y de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Desde el Gólgota, ¿sabe qué más recibiste en el Gólgota? Desde el Gólgota recibiste perdón para tus culpas. Esta es la parte que más me agrada. Fuimos perdonados en el Gólgota. El Gólgota te dio perdón, gracias mía. El Gólgota te perdonó. En el Gólgota se te perdonó. En el Gólgota se te limpió de todos tus pecados. Aquella profecía que hizo el profeta en el Antiguo Testamento de que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos. ¿Cómo qué cosa? Como la lana. ¿Sabe cuándo se iba a cumplir esa profecía? ¿Y cuándo se cumplió? En la cruz del Calvario, con la sangre del Cordero inmolado en la cruz, que estaba ¿dónde? En el Gólgota. Entonces cuando el enemigo venga a ti a acusarte de esos pecados, recuérdale, muchacho, ya yo fui al Gólgota, y en el Gólgota se limpiaron mis pecados. Denle ese aplauso fuerte al Señor. En el Gólgota se limpiaron nuestros pecados. El apóstol Pablo habla sobre eso a los colosenses, y este es uno de los versículos que más me apasiona en toda la Biblia. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya tú no tienes que estar sumiso ante las tinieblas. Yo quiero que tú comprendas eso esta noche. Ya no eres esclavo de las tinieblas. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de la tradición que te ataba al pasado triste. No, Cristo ya te liberó del pecado. Cristo te liberó de la culpa. No importa y el tamaño de la culpa, Padre. No importa el tamaño de la culpa. No importa el tamaño del pecado. El mismo apóstol Pablo dice a los colosenses, miren, hablando de este mismo tema, mira, los pecados que te condenaban y la sentencia que había en tu contra, Cristo la agarró y la clavó en la cruz del Calvario. Y clamándola en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que hizo? La anuló. Dígale que está a su lado, Cristo anuló tus pecados. Entonces no hay cabida para estar recordándolo. No hay espacio para estar reviviendo ese pasado triste que nos atormenta. Los errores del pasado nuestro quedaron clavados en la cruz del Calvario. Denle ese aplauso al Señor. Y le dice Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Cuando Satanás venga a ti a recordarte tus pecados, recuérdale el Gólgota. Dile, muchachos, se te olvidó el Gólgota. Acuérdate que en el Gólgota ahí quedaron mis pecados. Acuérdate que en el Gólgota quedaron mis errores. En el Gólgota alguien que tú conoces y a quien le tienes mucho miedo clavó todas mis culpas. Así que soy libre y canto libre y brinco libre y corro libre con la libertad que Cristo me libertó en la cruz del Calvario. Amén. Recuérdale eso al enemigo cuando venga contra ti. En la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, que encontramos reconciliación con nuestro Creador. La palabra reconciliación implica restablecimiento de una relación.
Un amigo me decía: Carlos, mira, los momentos más felices de mi matrimonio han sido los momentos en que nos hemos tenido que reconciliar mi esposa y yo. Digo, ¿cómo así? Sí, porque son los días que más nos disfrutamos, son los días que más gozamos, son los días que más felices estamos, los días posterior a la reconciliación. Sí, después las cosas vuelven a su calma, peleamos de nuevo, pero nos reconciliamos y vuelven los momentos felices. Sí, esa es la reconciliación. La reconciliación trae consigo alegría, trae consigo gozo, trae consigo satisfacción, trae consigo placer. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario le dijo al Creador: Señor, ya tú verás, Padre, ya tú verás cuánta alegría te va a producir saber que mi sangre va a reconciliar esa relación con la que tú creaste a tus hijos, pero que fue rota esa relación por el pecado allá en el huerto del Edén. Pero ahora vamos a restablecer esa relación. Cristo consiguió reconciliación con el Creador eterno en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo también habla de eso, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Ojalá alguien me acompañe a leer también. Y dice que Dios estaba en Cristo, o sea, a través de Cristo, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Alguien entiende lo que predico? O sea, en el Gólgota se rompió la maldición que nos alejaba de nuestro Creador. ¿Y cuál es esa maldición? El pecado. El pecado es una barrera que impide que usted y yo veamos a Dios y disfrutemos de su relación a plenitud. Usted se ha preguntado por qué Cristo dijo en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué? O sea, ¿cómo es que Cristo se sintió desamparado por el Padre? ¿Sabe cuál fue la razón? Es que en ese momento Cristo estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad. Estaba recibiendo los pecados de todos los seres humanos que vivieron antes que Él, que vivieron durante Él y que vivirían después de Él. Ahí estamos incluidos nosotros. En ese momento sobre Cristo se colocó una nube inmensa que no permitía que Cristo sintiera la conexión y la relación que en la eternidad Él ha tenido con su Padre. ¿Y sabe cuál era ese obstáculo? Ese pecado. Pues quiero decirte que en el Gólgota Cristo quitó ese obstáculo. Y ahora tú tienes relación directa con Dios. Ahora tú estás reconciliado con Dios. Ahora no hay que volver a entrar al lugar santísimo ni al lugar santo. Se rompió el protocolo porque ahora Él tiene su trono en nuestros corazones y le adoramos en espíritu y en verdad. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Yeah. Cristo te reconcilió. Él te volvió a dar las credenciales. Dile que está a tu lado: yo tengo credenciales de hijo. Sí. Te ve como cuando uno va en los vehículos y de repente un amén quiere poner una multa y usted saca la tarjeta del pastor. Mire, yo soy hijo del pastor Carlos. No haga eso, por favor. No haga eso. Y de repente usted saca el carnet y no lo paran, no le ponen la multa por eso. Usted tiene credenciales de hijo. Cuando el enemigo venga con un cuento diferente: mira, yo estoy puesto para Dios y me quité para ti. Yo tengo credenciales de hijo. Así que mira, a ver a quién más vas a confundir, porque yo estoy claro de quién soy. ¿Alguien entiende lo que predico? Amén. En el Gólgota conseguiste regeneración de todo tu entero ser. Este concepto, la teología de la regeneración, implica el cambio de gen espiritual del ser humano. Regenerar es volver a nacer, to be born again,
Regenerarse es volver a ser otra vez, valga la repetición. El apóstol Pablo habla claramente sobre eso, y la manera más clara de decirla es la siguiente: de manera que si alguno está en Cristo. ¿Hay alguien en Cristo aquí en este lugar? Levante su mano. Pues nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y dónde se consiguió todo eso? ¿Sabe dónde? En el Gólgota. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias por el Gólgota, Rey. El mismo Jesús habló en Mateo 19 sobre este tema. Mateo 19 versículo 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Pablo le habló a Tito sobre este tema. Tito capítulo 3 versículo 5. También le dijo Pablo a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo también le habla a los efesios y dice: vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Todo eso lo conseguimos, ¿sabe dónde? En el Gólgota, donde estaba la cruz izada. Amén. Le gracias a Dios por el Gólgota. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Qué más conseguimos desde el Gólgota? Desde el Gólgota conseguimos santificación para nuestras vidas como creyentes. Cuando yo le hablo de santificación, no le estoy hablando de gente que tienen una aureola aquí arriba, ni que tienen alas detrás, no. Ni gente que traspasa paredes, ni gente que anda levitando, no, nada de eso. Santidad es estrictamente apartamiento para Dios. Es lo que significa ser santo. Ser santo significa estar apartado para Dios. Y si estoy apartado para Dios, estoy entonces quitado para el pecado y el mundo, porque yo soy propiedad exclusiva del Dios nuestro. Amén. Cuando te dicen si tú eres santo, o alguien te pregunta: ¿tú eres un santo? Dígalo sin temor: sí, yo soy santo. Santo no significa impecabilidad, ¿no? Impecabilidad significa que no puede pecar. No, podemos pecar. En algún momento podemos pecar. Pero si pecamos, dice Juan, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con Dios: Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? No pequen. Ese es el primer consejo de Juan. No pequen, muchachos, no pequen. Pero si pecan, no se me vuelvan locos. Recuerden que abogados tienen para con Dios: Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado y está defendiéndonos ante el Padre constantemente. Pero mijo, mira qué pecado más tonto acaba de cometer ese muchacho. Padre, perdónalo, amaneció y ya tú sabes. Pero mire esos cuartos que se cogió, que no debía coger. Padre, pero mire que no le habían pagado y tenía necesidad en la casa. Es Jesús metiendo la mano por nosotros. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Pero Jesús, mira la mentira que acaba de hablar ese muchacho. Padre, pero caramba, pero dale un break. Yo voy a bajar y le voy a decir a él tranquilo, para que rectifique su forma de hablar. Esa es la manera como Cristo interviene por nosotros ante el Padre. Cristo no nos condena. Cristo no es un abogado que está para recordarnos nuestros problemas, ni recordarle al Padre nuestros errores. No, todo lo contrario. Y cuando no encuentra más justificación, ¿sabe cuál es la justificación que Cristo le presenta al Padre? Padre, acuérdate que yo derramé mi sangre por él. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué mejor argumento que ese? Acuérdate, ya yo no tengo más explicación, no tiene más justificación, está bien. Pero acuérdate de mi sangre derramada en la cruz del Calvario por él. Por él, por ella. ¿Qué más queremos que ese abogado eterno defendiendo nuestras causas ante el cielo? Encontraremos en el Gólgota
santificación. Encontraremos en el Gólgota justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hablar de justificación es hablar de aprobación. Dios nos hace aprobados, que es lo contrario de reprobado, ¿no? El reprobado, pues ya terminó tu tiempo, no calificas para subir al otro nivel. El aprobado, entonces, es aquel que se le dice: este es tu tiempo. Dile que está a tu lado: este es tu tiempo, porque eres aprobado por Dios. Esa aprobación Dios la consiguió, nos la entregó a través de Cristo en la cruz. El Gólgota es un lugar de victoria sobre la muerte. El Gólgota es un lugar de victoria sobre la muerte. La muerte nunca había sufrido un golpe tan mortal como el que se le iba a entregar desde el Gólgota. Te voy a revelar lo siguiente: no hay resurrección sin Gólgota. Amén. No hay victoria sobre la muerte sin pasar por el Gólgota. No hay piedra removida en el sepulcro sin pasar por el Gólgota. No hay ángeles viniendo a ver la tumba sin que antes haya Cristo pasado por el Gólgota. Sin el Gólgota no hay velo roto en el templo para darte acceso permanente a la presencia de Dios. Sin el Gólgota no hay resurrección de muertos. Sin el Gólgota no hay fenómenos ni milagros como los que ocurrieron cuando en el Gólgota Cristo dijo: consumado es, y en tus manos yo encomiendo mi espíritu. El Gólgota es la llave para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida como nunca antes. No le huyas al Gólgota, ve al Gólgota. Pasa tu Gólgota, atraviesa tu Gólgota. Recuerda todo lo que Dios te entregó desde el Gólgota y verás la resurrección de tu vida hecha realidad en el nombre de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando. Wow. Pueden leerlo conmigo ese versículo, el 14, por favor. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Usted entiende lo que hemos leído? ¿Qué fue lo que Cristo hizo con nosotros? Y esa sentencia, el acta de los pecados, era una sentencia, y Pablo está usando un símil de lo que hacían los jueces de la antigüedad. En la antigüedad, cuando se condenaba a alguien, tanto en un tribunal griego como en un tribunal romano, se emitía una sentencia, un acta, y en esa acta se escribía la condena a ese criminal. Y esa condena decía: Juan Sánchez está condenado a la muerte porque hizo tales delitos. Como no había internet, no había televisor, no había radio, no había redes sociales, ¿qué se hacía con esa acta para que todo el mundo la conociera? Esa acta iba y se clavaba en una plaza pública, se colocaba en un parque, se colocaba en un ágora o en una localidad donde todo el mundo la viera. ¿Saben para qué? Para que nadie alegara desconocimiento. Amén. Eso mismo hizo Cristo en la cruz del Calvario con nuestros pecados. Agarró el acta que estaba contra nosotros. ¿Qué decía esa acta que estaba contra nosotros? Tú eres pecador, tú estás condenado a la muerte, tú no tienes salvación, tú eres un fracaso, tú eres un problema, tú eres un dolor de cabeza para todo el mundo, a ti nadie te quiere, decía esa acta. Cristo la agarró, se la quitó al enemigo de las manos. Ven, pásame eso. Ven.
que esto que dice de Juan Sánchez, mira lo que yo voy a hacer. Yo la voy a tomar, esa acta, Cristo se la cogió al enemigo. Y dice Pablo en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese papel que condenaba a Juan Sánchez, lo tomó, venga. Y sigue diciendo que nos era contraria, quitándola de en medio, estaba en la plaza, la quitó del medio para que nadie más la vea, y clavándola en la cruz, wow, y despojando a los principados. Ahora comienza a hablar de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Los que habían redactado esa acta. Le quitó el poder a los que te condenaban. Le quitó el poder a los que te acusaban. Le quitó el poder a los que te humillaban. Le quitó el poder a los que te juzgaban como fracasado o fracasada. Le quitó la autoridad al pasado que no te dejaba vivir tu presente ni construir el futuro que Dios quiere para ti. Cristo le dijo a esa gente: ya no tienen autoridad sobre mis hijos, porque los acaba ustedes de despojar. ¿Y saben lo que voy a hacer ahora? Voy a clavar esa sentencia en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Para que también todos la vean, para que nadie alegue desconocimiento. Y no se conformó con eso, sino que el letrero que se le puso en la cruz a Cristo, si ustedes ven, estaba escrito en ¿cuántos idiomas? En 3 idiomas. Estaba escrito en hebreo. Hebreo es el idioma de los religiosos. Estaba escrito en latín. Latín es el idioma de los gobernadores. El imperio romano era que gobernaba en ese momento. Y estaba escrito en ¿qué? En griego. El griego era el idioma de los intelectuales, de los filósofos, del conocimiento. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los demás creadores de la filosofía clásica. ¿Qué le entiende? ¿Qué le da a entender todo esto a usted? Que Cristo le dijo a los religiosos: no te metas con mis hijos porque ya yo los redimí en la cruz. Le dijo a los poderosos que gobiernan: no se metan con mis hijos porque ya yo los redimí y clavé todos sus pecados en la cruz. Y le dijo a los sabios de este mundo: la sabiduría de ustedes es trapo de inmundicia cuando se quiere poner en contra de mis hijos, porque también yo los redimí. No se metan con los míos porque a ellos yo los guardo celosamente. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Todo eso lo conseguimos en la cruz del Calvario, el Gólgota. El Gólgota es un lugar de provisión. Dile que está a tu lado: Dios provee. Dios provee. Ustedes recuerdan aquel momento en que María está al pie de la cruz. ¿Recuerdan ese momento? Que Cristo le dice a María: María, he ahí tu hijo, hablándole de Juan. Y le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que está diciéndole Cristo a María? Mami, yo me voy. Yo no podré darte todo lo que te he dado en estos 33 años, pero te voy a poner a alguien al lado que va a ser como si fuera yo mismo, que es Juan el apóstol. Es a Juan a quien Cristo le dice eso. Y a Juan le dice: Juan, por favor, cuídame a mami como si fuera tu mamá. Eso es lo que significa esa expresión: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Desde el Gólgota, Cristo provee protección. Aún en el momento de dolor y sufrimiento, Él provee protección. Y yo te pregunto, si Él, en medio del derramamiento de sangre que estaba siendo víctima en ese momento, si Él, en medio del sacrificio que estaba atravesando en ese momento, se preocupó por los suyos, ¿cuánto más no se va a preocupar ahora que está sentado a la diestra del Padre, con todos los reinos del universo a sus pies, con todas las riquezas de gloria en sus manos, con todo su poderío, con toda su autoridad? Óyeme, no te preocupes, estás en las manos de Dios y cuida de ti Él. ¿Sabes cómo? Como las niñas de sus ojos. ¿Recuerdan esta canción? Yo no puedo cantar hoy, pero esa canción es hermosa. Cuida de mí como las niñas de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro.
conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Cuida de mí y cerca de Él que bien me siento. Ese es el Cristo al que tú le sirves. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Provisión. Proveyó protección para su madre. Pero no solo eso, sino que el ladronazo que estaba al lado de él, porque no hay ladrón bueno ni ladrón malo, todos los ladrones son malos, ¿no? Lo único es que hubo uno más vivo que otro, uno que nunca diezmó, que nunca ofrendó, que nunca fue a un culto. Hubo uno que nunca participó de un núcleo de crecimiento, que no participó de un enlace pastoral. Hubo uno que probablemente hasta bofeteaba a todo el que le predicaba. Pero ese uno entendía que el que estaba siendo crucificado ahí era el Hijo de Dios. Amén. Y probablemente cuando estaba llegando al cielo, los ángeles comenzaron a preguntarse: pero mira, ese que viene ahí con el Señor era un evangelista de primera línea. Ese era el cabeza de los apóstoles que vino con el Señor. Ese probablemente era el último de los profetas que esperó al Señor para venir junto con él al cielo. Y era un ladronazo. Y era un delincuente que había visto la gracia de Dios. Porque la gracia es lo que hace la diferencia. La gracia y el favor y su misericordia es lo que te hace distinto a ti que los demás. No son tus dones, no son tus talentos, no son tus virtudes. No, es la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor por su gracia. Por su gracia y por su misericordia. Pues en ese momento Jesús proveyó salvación hasta para un gran ladrón. Hasta un gran ladrón se bendijo y se benefició de ese lugar. ¿Qué es el Gólgota? El Gólgota es un lugar de misericordia divina. Misericordia divina. ¿No recuerdan cómo en medio de tantas razones para decirle al Señor: manda rayo, manda fuego y mata a todos estos romanos y todos estos judíos que están ahí abajo riéndose de mí? ¿Sabe lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Proveyó perdón Jesús desde la cruz del Calvario. El Gólgota es un lugar de sanidad divina. El Gólgota, sí, ese Gólgota, donde usted nada más ve sangre, donde solo ve enfermedad, donde solo ve osamentas, es el monte de la calavera. Desde ese lugar el Señor proveyó salud eterna. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Dónde le hicieron las llagas al Señor? ¿En Punta Cana? ¿En Versalles? ¿O en Marsella? No, fue en el Gólgota que le hicieron las llagas al Maestro. Y las llagas que le hicieron en el Gólgota al Maestro, esas llagas nos limpian, nos sanan de nuestras enfermedades. O sea que se te proveyó también salud en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso al Señor y recibe la salud que Él te entrega en esta hora. El Gólgota es un lugar de milagros. Sí, es un lugar de milagros. Y ya con esto vamos terminando, porque desde el Gólgota se operaron milagros grandes. Dice la palabra que cuando Cristo murió, cuando Cristo expiró, el sol se negó a dar más su luz, como diciendo: no resisto ver a mi amo, a mi Señor morir en ti, Gólgota, de la manera en que está muriendo. Mejor cierro mis ojos. Y el sol cerró los ojos y vino un momento de oscuridad que cubrió toda la tierra. Dice la palabra que la tierra tembló, como diciéndole: óyeme, siento tanto dolor por lo que está ocurriendo en el Gólgota que tengo que temblar. Y mientras temblaba la tierra, ¿sabe lo que pasó? Que tumbas se abrieron y gente que estaban muertas resucitaron y comenzaron a caminar y comenzaron a verlo. Y dice la palabra que Cristo mismo, oh gloria al nombre del Señor, descendió hasta los infiernos,
a predicarle ya a los infiernos a quienes quisieran escuchar la verdad del evangelio, porque tenía que quitarle todo poder a la muerte, y ese poder no le irá quitado a la muerte hasta que alguien con un poder por encima del poder de la muerte no descendiera hasta los infiernos a demostrarle a la muerte que aún en el lugar donde ella reina hay un rey que está por encima de ella. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es Jesús de Nazaret. Alguien puede adorar al Señor. Gloria a su nombre. El Gólgota es el tramo más doloroso del camino hacia el cielo, pero también es la antesala a la victoria de la resurrección. Te de pie en esta hora. Cuando sientas que has perdido el camino, yo quiero invitarte a que vuelvas al Gólgota. Amén. Cuando sientas que perdiste la perspectiva en la vida, yo te recomiendo que vuelvas al Gólgota. Cuando sientas que el desaliento te abraza, por favor, vuelve al Gólgota. Quiero que cierres tus ojos en esta hora. Pídele al Señor que te permita regresar al Gólgota, allá donde empezó esa relación. ¿Recuerdas esa relación inicial con Dios? Esa pasión, ese deseo ferviente de honrarle, de adorarle, de servirle. Fue en el Gólgota. Fue a los pies del Gólgota donde Cristo te encontró y donde tú encontraste a Cristo. Cuando sientas que hayas perdido el camino, por favor, vuelve al principio. ¿Y sabes cuál es el principio? El principio es el Gólgota. El principio es el Gólgota. Permite que el Gólgota te recuerde permanentemente dónde sale tu provisión, de dónde sale tu sustento, de dónde sale tu razón de ser. Todo inició ahí en el Gólgota. El mundo nos distrae mucho. El mundo nos confunde mucho. Y todo su deseo es alejarnos del Gólgota. No te alejes del Gólgota, por favor. No te alejes del Gólgota. Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, permíteme, Señor, aferrarnos a tus pies en el Gólgota. Y algún día, gracias, Señor, de una cruz. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi corona, Jesús. Gracias, Jesús. Me dará. Gracias, Jesús. Y aunque el mundo desprecie, adora al Señor. Cruz de Jesús, Adora al Señor. para mí tiene su atracción. Adora al Señor. Pues